Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfecto, Marcelo. Perfecto, ya, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación a que juntos presentemos el libro de Enrique Marshall. Un libro que para mí tiene, aunque no participé de ninguna forma en él, de alguna forma le tengo bastante cariño porque soy editor de Enrique en este momento en el Diario Financiero, y este es un libro de columnas. Y para mí es un género particularmente importante. Antes de explicarles por qué, quiero dar las gracias a las organizaciones que hacen posible que se desarrolle este evento hoy, que son el Diario Financiero, el Magíster en Banca y Mercados Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Banco Santander, las Familias Empresariales de Chile, FEC, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, las Ediciones Universitarias de Valparaíso, y RedMat, PageTour, Instituto Guillermo Subercasó, Universidad de Cantabria y CEAPUC de Valparaíso. Yo dentro de un rato más les voy a dejar con unas palabras de Lucía Santa Cruz, que va a ella formalmente a presentar este libro y explicar en qué consiste. Lucía Santa Cruz, ustedes saben, es doctora de la Universidad de Oxford, directora del Banco Santander y también directora de empresas y profesora, distinguida profesora, conocida por todos ustedes. Y Enrique Marshall, que es el autor de este libro, es doctor en Economía de la Universidad de Notre Dame, ex vicepresidente del Banco Central, director del Magíster en Banca y Mercados de la Católica de Valparaíso, director de la Bolsa de Comercio de Santiago, y yo creo su título más importante para el día de hoy es columnista del Diario Financiero. Bueno, yo les decía es un libro de columnas que reúne, entiendo yo, las columnas de Enrique en los últimos 20 años. Está una mirada al sistema financiero desde la perspectiva privilegiada de alguien que ha estado adentro, que lo ha conocido, que ha sido autoridad también, que conoce muy bien el mercado, que además es académico, y que tiene la gracia de compartir, para mí como editor eso es una gracia, tiene la gracia de compartir su trayectoria y su capital finalmente cultural con los lectores hoy de Diario Financiero. Enrique Marshall, como todos los columnistas del diario, como todos los columnistas de la prensa escrita, juega un rol importantísimo en nuestro debate. ¿Ah? Y yo creo que las columnas de opinión son una de las herramientas de finalmente nuestra libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento del autor, que escribe lo que quiere, cuando quiere, y se lo ofrece a quien libremente desea publicarlo, y sobre todo, y también la libertad de pensamiento del que lee lo que otro libremente le ofrece, para él libremente formarse una opinión. Yo siento que esa es una función clave que cumplen las columnas en la sociedad democrática, finalmente. Y para mí es un gusto y un privilegio ser editor de Enrique y de muchos otros autores que cumplen ese rol. Así que, dicho eso, los dejo con Lucía Santa Cruz y luego con el autor de este libro. Espero que disfruten la lectura. Creo que, como les decía, las columnas cumplen un rol importante y es bueno verlas aquí juntas en un solo volumen porque de alguna manera representan una radiografía del momento en que fueron escritas y nos da a nosotros una perspectiva histórica de lo que ha sido nuestro mercado financiero en estos últimos años. Muchas gracias y que disfruten este libro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es un gran honor estar aquí hoy día y agradezco mucho a todos quienes han auspiciado. Se oye, ¿no? ¿Está bien? Perdón. Perfecto, Lucía. Ya, perdón. Bueno, repito que agradezco muchísimo a quienes han auspiciado este evento y que me hayan incluido en la presentación de estas reflexiones sobre el sistema financiero chileno de Enrique Marshall. Tiene mucha razón Enrique cuando afirma que el sistema financiero ha sido y es foco de intenso interés para muchos sectores de la sociedad y está sometido a constante escrutinio de distintos organismos políticos, periodísticos, de consumidores, etc.
Sin embargo, yo me atrevería a decir que simultáneamente a ese interés existe una gran desinformación sobre las complejidades del sistema financiero, y este libro viene a rescatar una discusión fundada sobre prácticamente todas las aristas que éste exhibe. En este sentido, esta obra es un gran aporte para despejar prejuicios, presunciones erradas y para ampliar el conocimiento de aspectos centrales de la actividad bancaria. Pocas personas como Enrique han tenido la experiencia de vivir el sistema bancario desde distintas perspectivas. El libro recorre su vida profesional en 4 áreas que han marcado su carrera. Como superintendente de bancos encargado de la regulación y supervisión de la industria, como miembro del Consejo del Banco Central preocupado de la inflación y la estabilidad financiera, como presidente de Banco Estado, el cual tiene esta naturaleza mixta de institución del Estado, pero de banco al fin, que compite en el mercado, y finalmente como académico. Durante su trayectoria, Enrique ha sido testigo de algunos de los cambios más radicales y trascendentes que haya experimentado la banca en su historia, en términos de su actuar, de sus modelos comerciales y de operaciones. A modo de ilustración, podemos señalar fenómenos muy bien analizados en el texto, que durante el periodo que su experiencia abarca, se han producido, por ejemplo, el tránsito desde una economía cerrada a una abierta al exterior, en un proceso de globalización creciente, con los incrementos en la competencia que ello implica. Hemos visto el desarrollo de un mercado de capitales que, de ser prácticamente inexistente, ha pasado a ser uno de los más vigorosos, por lo menos, de este continente. Hemos presenciado innovaciones tecnológicas revolucionarias y además crecientes en el tiempo. Cambios en la estructura de la fuerza laboral, que aumenta la participación relativa de los profesionales y de los técnicos en desmedro de los segmentos de menor nivel educacional. Ajustes a las exigencias de los nuevos desarrollos de los derechos del consumidor, por ejemplo, a veces muy populares, pero no siempre fáciles de compatibilizar con otros requerimientos de la banca. Y bueno, como señala también el autor, condiciones macrofinancieras con bajas tasas de interés que a su juicio han llegado para quedarse. A todo lo cual, para entender mejor el horizonte hacia el cual avanzamos, debemos añadir las innovaciones que ya estaban insinuadas mucho antes, pero que se consolidarán y en mucho mayor profundidad por la experiencia que todos hemos adquirido durante la pandemia y la consiguiente cuarentena. Más aún, la expansión cuantitativa de los servicios bancarios en las últimas décadas plantea desafíos sin precedentes. Basta señalar algunas de las cifras que nos muestra el libro. Desgraciadamente yo no tuve la oportunidad, por la cuarentena precisamente, de haber actualizado algunas de estas cifras que parecen muy interesantes. El autor nos dice que entre 1990 y 1999, los activos bancarios aumentaron en un 92%, las colocaciones bancarias 134%, lo que equivale a 69% del PIB. Los préstamos de consumo aumentaron en 500%, los depósitos vista 110%, a plazo 182%, las sucursales 40% más, las cuentas corrientes 106% más, de ahorro 191% más. Y sin embargo, nos acota, la razón utilidad capital disminuyó entre fines de los 80 a 1999 de 20% a 10%.
En los distintos textos que componen este libro quedan patentes varias de las mayores preocupaciones de Enrique Marshall en el ámbito financiero, tales como, por ejemplo, la importancia de la existencia de una regulación sólida que proteja la estabilidad financiera y la seguridad de los depositantes, pero que a la vez fomente la innovación y entregue flexibilidad para la gestión comercial. Él tiene conciencia de que el objetivo de la supervisión es la prudencia, pero al mismo tiempo expresa su conciencia de que las regulaciones tienen efectos no deseados y por lo tanto argumenta que deben ser permanentemente reevaluadas para analizar sus costos y beneficios. Así, textualmente afirma: el objetivo de un sistema de regulación y supervisión bancaria es preservar la estabilidad y brindar protección a los depositantes. Ello no implica reducir a cero la probabilidad de fracaso de cada una de las instituciones bancarias, por cuanto los riesgos bancarios, y yo añadiría los riesgos prácticamente en cualquier industria, no se pueden eliminar, solo se pueden acotar. Es importante, añade, señalar al mismo tiempo que la estabilidad no es un objetivo absoluto. Este debe ser compatibilizado con otros igualmente importantes como la eficiencia, la innovación y la competencia entre las instituciones que conforman el sistema financiero. Esto último es muy relevante. Muchas veces hemos visto que la regulación en Chile ha tendido a enfatizar los aspectos de estabilidad en desmedro de otros objetivos. Sin ir más lejos, la reciente normativa sobre cargo de capital sistémico en el marco de Basilea III castiga fuertemente a bancos que ganen cuotas de mercado en segmentos específicos, aun cuando sea el resultado de procesos y prácticas eficientes. Otro tema que recorre la obra y que obviamente es una de las preocupaciones del autor, es la necesidad de mayor inclusión financiera y de educación financiera. No solo porque sin esta última la inclusión se dificulta, sino también porque puede transformarse en más riesgosa. Inclusión financiera como medio para aumentar la equidad, lograr mercados eficientes y aumentar la productividad. También nos señala la importancia de la fortaleza de las instituciones públicas y, por supuesto, el rol de las nuevas tecnologías. Antes de asumir como superintendente en el año 2000, enfatizaba que si bien durante la crisis asiática los bancos sufrieron consecuencias, estas fueron acotadas, gracias a la oportuna reacción de la industria. Aún más, destaca que los índices de solvencia mejoraron luego de esta experiencia. Comillas, lo que refleja la oportuna reacción de la banca al ajustar rápidamente sus políticas de riesgo. Y, entre comillas también, cito, en suma, luego de esta coyuntura emerge un sistema perfectamente sólido con índices de solvencia incluso mejores que los exhibidos 2 años atrás. Enrique desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Banco Central. Primero como gerente general, donde le tocó la dura tarea de racionalizar la institución en función de sus nuevas funciones a partir de 1990, y luego como consejero. Estando ahí, le tocó conmemorar los 20 años de autonomía del Instituto Emisor. En uno de los textos del libro destaca 3 aspectos de la Ley Orgánica Constitucional que resultaron claves para el buen desempeño que ha tenido el Banco Central. Primero, la definición de su objetivo. Segundo, la prohibición de financiar al gobierno. Tercero, la asignación de un estatus de autonomía para desempeñar sus funciones. Textualmente afirma:
La formulación de su objetivo, velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, fue muy acertada. Le entregó al Banco Central un mandato claro, coherente con sus instrumentos de política y en línea con las recomendaciones que han prevalecido a nivel mundial en las últimas décadas. Pero además estableció sin ambigüedades que el Banco Central tiene tareas tanto en materias de estabilidad de precios como en el ámbito de la estabilidad financiera. Al prohibir el financiamiento del gasto por recursos del Banco Central, se sentaron las bases para una política fiscal responsable que goza en la actualidad de amplia aceptación y se generaron así condiciones favorables para que la política monetaria pudiera ser efectiva en el logro de su objetivo. En los últimos años, la disciplina fiscal se ha visto reforzada con la introducción de una regla de gasto basada en el concepto de balance estructural. También es muy relevante su vocación respecto a la importancia de la autonomía del Banco Central, sobre todo en momentos en que las instituciones serán posiblemente reevaluadas en un próximo proceso constitucional, cualesquiera que éste sea. De este modo nos recuerda, el otorgamiento de autonomía al Banco Central ha sido destacado como uno de los más importantes desarrollos institucionales en el ámbito económico durante las últimas décadas. Hasta antes de la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional, el gobierno ejercía una gran influencia sobre el Banco Central, principalmente a través de la designación de sus autoridades superiores. Hoy día, el Consejo del Banco Central ejerce sus facultades con independencia, sin perjuicio de prestar, obviamente, la necesaria consideración a las políticas del gobierno y de informar a las autoridades superiores del país y al público en general sobre su visión de la economía y las decisiones adoptadas. Hoy se discute en el Congreso la posibilidad de que bajo ciertas condiciones el Banco Central pueda comprar bonos del Tesoro en los mercados secundarios. Hay quienes han planteado ir más allá, permitiendo que se puedan financiar directamente los déficits públicos. La posibilidad de comprar deuda en los mercados secundarios hace todo el sentido. Esta es una práctica común en los bancos centrales de los países desarrollados que les permite contar con más herramientas para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. El Instituto Emisor ha ido construyendo una institucionalidad sólida y madura que le permitirán, llegado el caso, usar de manera responsable estas nuevas herramientas. Sin embargo, avanzar hacia un financiamiento directo de los déficits es un camino peligroso. La experiencia histórica muestra que cuando eso ocurre, las finanzas públicas se relajan y se termina con espirales inflacionarios muy costosos para la población. Como presidente de Banco Estado, Enrique tuvo una dedicada preocupación por los temas de inclusión financiera. La inclusión financiera, la bancarización, contribuyen al bienestar de la población por distintos mecanismos. Por un lado, una mayor bancarización permite que las personas accedan a más productos financieros en condiciones de mayor seguridad y protección, lo cual también contribuye a una mayor equidad. Por otro lado, la inclusión financiera favorece el buen funcionamiento de la economía. Por lo tanto, es importante velar para que la regulación favorezca una mayor inclusión y una mayor bancarización en vez de ir en contra de ello. Tenemos la experiencia reciente de la regulación de la tasa máxima convencional, que de acuerdo a los propios informes de la superintendencia, hizo que muchas personas quedaran excluidas del sistema financiero formal, debiendo recurrir a formas muy perversas de financiación. Otro ejemplo es la reciente regulación a los fraudes electrónicos. Su diseño abre la posibilidad de comportamientos oportunistas por parte de las personas. Por lo mismo, se corre el riesgo de que los medios de pago modernos no se masifiquen y con ello
se pierdan los beneficios de una mayor inclusión. Como afirma el libro, y cito textual, pero los efectos de la inclusión financiera no se agotan en esa dimensión social. Estos llegan más allá y se pueden relacionar con otros elementos, con el buen funcionamiento de la economía e incluso con avances en productividad. Sobre la regulación de los fraudes bancarios, uno de los textos del libro hace referencia explícita a los criterios que se debiesen considerar para una adecuada regulación, enfatizando que la responsabilidad en la prevención de fraudes es compartida entre bancos y clientes. Así afirma al respecto. Es clave que las prácticas y las regulaciones se hagan cargo de la asignación de responsabilidades entre instituciones y clientes. También es importante notar que las responsabilidades en este ámbito son necesariamente compartidas. Los bancos deben, obviamente, establecer y actualizar permanentemente los sistemas y los protocolos internos que permitan minimizar la comisión de delitos. Por su parte, los clientes deben ejercer los cuidados necesarios en la gestión de sus cuentas e instrumentos. Finalmente, me gustaría destacar, para terminar, un artículo que Enrique escribió hace algo más de un año, ya en su faceta académica, pero que cobra particular relevancia en las circunstancias actuales. En él se pregunta si la banca es excesivamente conservadora y si aquello no podrá haber hecho que contribuye menos de lo esperado al desarrollo. Al respecto plantea 3 puntos que son muy importantes de tener en cuenta. Primero, la banca tiene responsabilidades fiduciarias por cuanto opera con recursos que no son propios, sino que de los depositantes. En segundo lugar, es una industria altamente regulada que lo que limita su capacidad de acción. Por último, señala que en el ADN de la banca chilena está la experiencia de la crisis de los años 80, lo que hace ser precavida en su toma de riesgos. Sin embargo, una serie de indicadores muestran que el desarrollo financiero y bancario en las últimas décadas ha sido sustancial, tal como se refleja en los índices de penetración de crédito en distintos segmentos. En estas últimas semanas, a raíz de la crisis generada por la pandemia, se ha señalado que la banca ha sido lenta para actuar o que no ha puesto los recursos necesarios. En el Congreso, una serie de mociones parlamentarias buscan obligar a los bancos a reprogramar créditos y extender moratorias. Aquí vuelvo a lo que Enrique nos advertía hace más de un año. Los bancos son responsables ante sus depositantes. Si los depositantes se enteraran de que los bancos han decidido tomar riesgos excesivos, simplemente dejarían de confiar en ellos, retirarían su dinero y sobrevendría el colapso. Por último, si algo aprendimos de las crisis bancarias de los 80, es que pueden ser muy costosas para la sociedad. Por lo mismo, es clave velar por la estabilidad financiera. Segundo, estas responsabilidades fiduciarias junto a otras consideraciones han conducido a que la banca sea una actividad altamente regulada, probablemente la más regulada entre todas. En suma, la banca tiene un mandato que le exige actuar con prudencia y responsabilidad. Pero hay otros temas, tal vez menos técnicos, pero no menos relevantes, que también son objeto de preocupación del autor, como por ejemplo la dimensión ética del funcionamiento del sistema, el cual a su juicio no puede quedar librado solamente a la regulación, pero tampoco a la ética individual solamente, sino que requiere el desarrollo de un concepto de ética de las organizaciones y específicamente una ética corporativa. O, otro tema de interés, las referencias al análisis que realizaba la SBIF del comportamiento de hombres y mujeres en el sistema bancario, donde queda claro que las mujeres exhiben menos morosidad e incumplimiento, pero como destaca Enrique,
Además, mejor comportamiento en los índices de integridad con un porcentaje menor en cheques protestados, que son el verdadero índice de probidad. El libro de Enrique Marshall es un aporte sustantivo a la mejor comprensión de los distintos aspectos del sistema bancario, hecho por un actor privilegiado desde 4 de los ángulos más pertinentes y que abarca un tiempo de cambios vertiginosos y desafiantes. Y lo hace con la prudencia de un supervisor, pero con el realismo de un bancario. Muchas gracias. Enrique. Gracias, Lucía. Quisiera saludar y agradecer a todos por su asistencia a este lanzamiento virtual. Agradecer la presencia del rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la máxima autoridad de esa casa de estudios, Claudio Lortegui Raffo. Pero debo agradecer muy especialmente a Lucía Santa Cruz. Para mí es un alto honor que ella haya aceptado la invitación para presentar este libro. Ella es un referente en muchos ámbitos de la vida nacional. Lucía asumió como directora de Banco Santander cuando yo era superintendente de bancos. En esos años había muy pocas, si alguna, mujer en posiciones altas en el sistema financiero. Me alegré mucho por su designación y se lo hice saber privadamente. Este libro, que ve la luz en medio de una pandemia, tiene algo de historia de la banca, algo de memorias personales y bastante de diagnósticos y propuestas. Los escritos que contienen no surgieron desde un escritorio alejado del mundo real, sino desde la praxis, desde el ejercicio profesional como autoridad y como banquero, desde el campo de la toma de decisiones sujeta siempre al escrutinio público, desde el lugar de los hechos, como diría un periodista. Pensé siempre que debía llegar a un público amplio, por ello procuré usar un lenguaje sencillo, sin fórmulas matemáticas ni cuadros estadísticos complejos de leer. Me gustaría aprovechar estos minutos para resaltar algunas ideas desarrolladas en el libro. Parto por señalar que en lo personal me ubico entre quienes piensan que los sistemas financieros son esenciales para el buen funcionamiento de la economía. Me resulta imposible concebir una economía moderna sin un sistema financiero desarrollado y de amplia cobertura. Enseguida, estimo que el sistema financiero chileno ha experimentado progresos muy notables en los últimos 35 años. Además, ha brindado un invaluable apoyo al desarrollo económico de nuestro país en las últimas décadas. Incluye en ello tanto el crecimiento económico como los avances sociales observados, que son muchos. Cuando hablo del sistema me refiero no solo a la banca, incluyo también al mercado de valores y a los inversionistas institucionales. También comprendo a otras entidades que han aportado lo suyo, como las cooperativas de ahorro y crédito, por las que he sentido siempre un particular afecto. Todos han ayudado mucho al desarrollo del país. También debo reconocer que el sistema ha evolucionado en un ambiente de estabilidad, lo que es un logro no menor. Las crisis le imponen costos muy altos a los países y a su gente, y particularmente a los más pobres. La estabilidad financiera que hemos observado por largos 35 años no es algo obvio, no es un regalo del cielo, y ha sido muy beneficioso para el país. Habiendo dicho lo anterior, debo reconocer que no todo ha sido perfecto ni color de rosa. Son muchas las observaciones, por no decir los reparos, que se pueden formular. Y por lo mismo son muchas las tareas y desafíos por delante. La inclusión financiera, por ejemplo, ha avanzado, pero no ha concluido. En algo muy relacionado como la educación financiera, los progresos dejan todavía bastante que desear. En otro orden,
el acceso de las pymes a los servicios financieros está todavía lejos de lo que quisiéramos, considerando el grado de desarrollo del país. En la misma línea, estimo que el sistema ha reaccionado con cierta lentitud para dar respuesta a algunos desafíos. Haciendo un poquito de historia, se demoró en traer las tarjetas de crédito al país, esto en los años 70, 80. Se demoró en introducir las tarjetas de débito, esto en los años 90. No entiendo muy bien por qué, pero sospecho que se enredó con la tarificación. Fue lento en buscar una solución al modelo de negocio de Transbank, sabiendo que tarde o temprano la autoridad intervendría como efectivamente lo hizo. Fue lento en reaccionar frente a una creciente demanda por protección de los consumidores, con lo que facilitó la aplicación de un modelo que dista mucho de ser óptimo. Somos uno de los pocos países del mundo donde la protección de los consumidores financieros está en manos de la misma agencia pública que fiscaliza muchas otras cosas, entre ellos los paquetes turísticos, los uniformes escolares, las compras de Navidad y, por supuesto, además, los servicios bancarios. Me parece un tanto excesivo. Por ello, me alegra mucho que la Comisión de Mercado Financiero haya anunciado recientemente la creación de una unidad de alto nivel para la protección de los clientes. Ese es el camino que debe ser seguido. Esta lentitud también la han tenido los reguladores y los fiscalizadores. Entro en un terreno complejo para mí porque fui regulador. Pienso que los fiscalizadores han sido, debiera decir, hemos sido, en distintos momentos del tiempo, lentos en hacernos cargo de ciertos temas. Nos demoramos mucho, por ejemplo, en abordar el tema de las tarjetas de las casas comerciales. Nos demoramos mucho en autorizar la tarjeta de prepago y finalmente llegamos bastante tarde. En un sistema más actual, nos hemos demorado mucho, quizás demasiado, en aplicar las normas de Basilea. Y podría continuar. Decía previamente que la inclusión financiera no ha concluido. En esa línea me preocupa mucho que como resultado del proceso de transformación digital en marcha, dejemos abajo a muchos clientes que todavía prefieren los canales tradicionales. La transformación digital es bienvenida porque tiene mucho que aportar, pero no descuidemos a los clientes que quieren seguir operando a través de canales presenciales porque ellos son todavía muchos. Es un deber de la banca acompañar a todos los chilenos, a los más avanzados y a los menos avanzados en materia digital. No podría dejar de hacer una mención a Banco Estado, donde trabajé por casi 3 años. Banco Estado es un buen ejemplo de una forma correcta de hacer las cosas. Es expresión de un modelo de cooperación público-privada, alejado de visiones extremas o maximalistas. Como lo digo en el libro, Banco Estado es, en buena medida, expresión del sentido común nacional. Si no existiera, quizás habría que crearlo. Sin perjuicio de ello, debo reconocer que este requiere ajustes y perfeccionamientos, especialmente en su gobierno corporativo, porque ha pasado mucho tiempo sin ser remozado. También quisiera mencionar al Banco Central. Después de haber prestado servicios en esa gran institución por 13 años, abrigo la esperanza de que las deliberaciones y decisiones constitucionales, ya se refería a ellas Lucía, que se adopten próximamente, conduzcan a reafirmar su plena autonomía. El Banco Central nació autónomo en 1925. Se extravió en el camino, por razones que no es del caso comentar ahora. Volvió a ser autónomo en 1989 y debe mantener ese carácter en el futuro por el bien del país. En otro orden, el sistema financiero ha estado sometido siempre a un escrutinio público muy fuerte. Esto no debiera sorprendernos en demasía, porque los banqueros y los prestamistas, no quiero asimilar a unos con otros, pero ambos, nunca han sido muy queridos por nadie. Entre otras cosas porque deben cumplir la ingrata tarea de cobrar los créditos. Eso viene desde tiempos muy remotos. El préstamo con interés
fue estigmatizado por todas las grandes religiones en tiempos pasados. Y como se sabe, le costó mucho abrirse camino en nuestra cultura judeo-cristiana. La ciencia económica fue clave para romper esos estigmas, afortunadamente. Por otra parte, hay que señalar que el escrutinio público hacia la banca, lejos de atenuarse, se ha intensificado en los últimos años, y esa tendencia va a continuar. Por ello es fundamental que el sistema preserve los estándares de conducta, cuide las relaciones con sus clientes, promueva y preserva un ambiente de competencia, en fin, que esté atento y reaccione prontamente para resolver los problemas que se puedan incubar antes que estos se transformen en inmanejables. En esa línea, un tema de máxima importancia es el de la ética empresarial aplicada a la banca. Reconozco que tiene complejidades, pero no puede ser soslayado. Los conflictos de interés y los dilemas de política pública están presentes en este sector y ello debe ser abordado como corresponde. Algunos piensan que todo se remite a cumplir con las normas legales, los contratos firmados por las partes y finalmente el decálogo. A mí me parece que esto es una materia algo más compleja que eso. En el libro se articulan algunas ideas que comentó Lucía, pero lo hago con el debido respeto hacia una disciplina que no es la mía, pero es un gran tema de futuro. Con todo, me parece importante señalar que debemos ser cuidadosos cuando le pedimos o exigimos cosas a los bancos. Estos no son instituciones de caridad. Trabajan con dinero que es principalmente de los depositantes. Ya lo resaltaba Lucía. No les podemos pedir que resuelvan todo tipo de problemas, de salud, pensiones, educación y tantos otros. Para eso están las políticas públicas. Exijamos a los bancos todo lo que corresponde, sin trepidaciones, pero no les pidamos lo imposible. A propósito, pienso, a diferencia de muchos, que la banca ha tenido un comportamiento bastante satisfactorio en esta coyuntura tan compleja que hemos vivido en los últimos meses. Dudo que alguna economía emergente pueda exhibir el número de créditos reprogramados o créditos nuevos que ha otorgado la Banca Nacional en este tiempo. El crédito comercial, por ejemplo, crece hoy a una tasa de 2 dígitos en circunstancias que la economía está en plena recesión. Eso no lo cuenta cualquiera. En otro ámbito, un tema que debe ser seguido con atención es el de la competencia. Preservar un ambiente de competencia es esencial. Es lo que garantiza la legitimidad y sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Cuando se cuestiona a los bancos por el nivel de las tasas de interés o las comisiones cobradas, la mejor respuesta, quizá la única posible, la única convincente, es poder señalar que ello no es la imposición unilateral de nadie, sino la resultante de una sana y libre concurrencia de proveedores y clientes. Una última reflexión. Los desafíos por delante son enormes y se ubican principalmente en los campos de la inclusión, la competencia y la transformación digital. Si todos, autoridades, banqueros y clientes, fuimos capaces de reconstruir el sistema financiero después de su completo colapso en 1982 y ubicarlo posteriormente en un muy buen nivel, no veo razones para que no se puedan abordar con éxito las tareas señaladas, tareas que son abordadas en este libro y ustedes podrán leerlas en sus páginas. Muchas gracias. Creo que teníamos la intención de tener un pequeño diálogo con Lucía, pero creo que lo avanzado del tiempo, tenemos además algunos saludos y testimonios de buenos amigos. Quizás lo podríamos pasar por alto, ¿te parece, Lucía? Sí, me parece. Perfecto, lo dejamos para otra oportunidad. Ya habrá alguna oportunidad donde por podamos supuesto, ya habrá una conversación más dinámica, pero yo creo que ya hemos abrumado a los asistentes con muchas ideas. Es que el libro está lleno de ideas y me deja muchas inquietudes, así que vamos a tener una conversación para tratar de dilucidar más.
en algunos de estos temas. Perfecto, gracias Lucía de nuevo. Entonces le vamos a dar el A pase ti, pues, a Enrique. los directores de orquesta para que esto continúe con algunos saludos que nos han llegado. Gracias Lucía y Enrique por esta interesante conversación y a las más de 1000 personas que nos siguen en las redes sociales. A continuación, y para ir finalizando y no abusar de su tiempo, queremos dejar los testimonios de José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, Jessica López, directora de Banco Itaú, y Rafael Guncille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo. Asimismo, estamos leyendo aquí una cantidad increíble de saludos y preguntas que han llegado a los panelistas. Se los transmitiremos al final de este diálogo a Enrique y a Lucía. A nombre del Magíster en Banca y Mercados Financieros, Redmat, el Diario Financiero y los diarios que nos acompañan y la Asociación de Bancos, muchas gracias. Hasta luego. Frente a la actual crisis que nuestro país enfrenta, tengo el convencimiento que la banca va a ser parte de la solución. Y en ese aspecto, una banca más robusta va a ser también la que va a permitir que nuestro país tenga una mejora en su situación económica en forma más robusta, una reactivación más robusta. En estas décadas, Enrique Marshall ha sido un actor de la construcción de esta banca. Una banca actualmente solvente, segura y muy competitiva. Muy diferente en algunos sentidos a lo que ambos, como jóvenes profesionales, conocimos en nuestros años de los 80. Una banca que enfrentó serios problemas y que fue parte relevante de un problema mayor de la economía en nuestro país. Sin embargo, este paso de una banca que hoy día la miramos con orgullo en el trabajo efectuado no ha sido fácil y ha comprendido un trabajo bien importante que han llevado a cabo un sinnúmero de profesionales para poder hacer que esta banca, que era de élite, se transformara en una banca masiva, para hacer de una banca que entretenía un conjunto de problemas de riesgo de crédito, financiero, operacionales, a una banca que se destaca a nivel internacional y que tiene las mejores prácticas. Buenas tardes, es una gran alegría para mí estar aquí hoy, conectada con todos ustedes, acompañando a Enrique Marshall en el lanzamiento de su libro. Saludar la presencia en este panel de Lucía Santa Cruz, la primera mujer en ocupar un cargo de directora en un banco en Chile. Nos produjo enorme alegría, Lucía, cuando esto ocurrió hace muchos años atrás, y constatar que no era una golondrina, sino que era una política de Banco Santander es también muy esperanzador. Y lo primero es decir que valoré mucho la solidez conceptual y la experiencia profesional y el sentido humano de Enrique. Tiene una larga trayectoria en el sistema financiero chileno que yo diría que es completa, porque estuvo en la banca privada, estuvo también en la banca pública, estuvo en el Instituto de Estudios Bancarios, trabajó en la Superintendencia de Bancos, fue su superintendente durante 5 años, en el Banco Central, como gerente general, consejero, vicepresidente, en Banco Estado como vicepresidente y presidente, hoy día como académico y director de empresa. Es decir, tiene una trayectoria que le ha permitido estar en diversas posiciones mirando el sistema financiero que son de gran valor. Y la introducción que hace Enrique en su libro me conectó directamente con su faceta de vicepresidente en Banco Estado, colega en el comité ejecutivo, donde compartimos muchas horas. Fue una época muy importante para muchos de nosotros, marcada por el desafío de que Banco Estado retomara el sello social que nosotros creemos que debe tener esta empresa pública, ampliar y profundizar la inclusión financiera, naturalmente sin caer en el asistencialismo. Somos un banco, nos gestionamos como un banco sin perder competitividad, pero sí conciliando lo público, lo social con lo financiero. Leer las páginas del libro nos lleva a recorrer temas
y desarrollos propios de la industria financiera, la supervisión, la regulación, la fiscalización, la ética empresarial, el gobierno corporativo, entre otros relevantes, y también temas que siempre han sido parte de las pasiones o del interés de Enrique durante toda su vida profesional: la inclusión social, la inclusión financiera, la educación financiera, el ahorro como palanca de progreso. Enrique describe en una de sus columnas el rayado con que se encontró en un muro de la ciudad de Tirúa con ocasión de la inauguración de la oficina, y que leyó como el reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo para promover la inclusión financiera en nuestro país. El plan de apertura de nuevas sucursales era precisamente eso: materializar nuestro discurso de inclusión financiera y también de integración social de nuestro país. Hacer presencia en una localidad no es solo un tema de negocio, es un tema de integración social. Nosotros estábamos absolutamente convencidos de la importancia de integrar a los pueblos originarios completamente, y en uno de esos elementos son los beneficios del sistema financiero. Enrique se ganó rápidamente el cariño del banco, en su estilo, sin aspavientos, muy acogedor y muy respetuoso de las personas y de todos los ritos y tradiciones institucionales. Un hombre tranquilo, afable, que proyecta la esencia de un hombre bueno, un hombre reflexivo, agudo, muy preciso en sus comentarios, en sus alcances, en sus sugerencias. Exigente, muy exigente y muy autoexigente, y con un sentido del deber y la responsabilidad altísimo. Un hombre con un profundo sentido de Estado, un profundo sentido de lo público, y siempre, a mi parecer, dispuesto a asumir desafíos para aportar al desarrollo del país. Cuando Enrique fue superintendente de bancos e instituciones financieras, a petición del SERVANAM, en ese entonces el Servicio Nacional de la Mujer, instruyó a la banca para que generara la información financiera por género. Gracias a esta decisión, hace muchos años atrás, muy visionaria, hoy día Chile es uno de los pocos países del mundo, si no el único, que dispone de la información financiera suficiente por género para estudiar y analizar la realidad financiera que enfrentan las mujeres de nuestro país, y poder así, naturalmente, tener un mejor diseño de las políticas públicas para empujar al empoderamiento económico de la mujer. La publicación de este libro se produce en un momento muy complejo para nuestro país. La emergencia sanitaria, en todo el mundo naturalmente, ha generado una crisis inédita que impacta a las empresas, a la economía, a los hogares, a las personas al final. Y el sistema financiero en su conjunto se está viendo muy estresado y obligado a desplegar todos sus esfuerzos para ayudar a mitigar los efectos de esta crisis económica. El desafío es gigante, y sin duda las reflexiones y experiencias de Enrique organizadas en este libro pueden ser un aporte no solo para mirar desde la perspectiva de las fortalezas de nuestro sistema financiero, también de sus debilidades, y para ayudarnos a poner en el foco de la acción el rol activo que el sistema financiero debe tener en la recuperación de nuestra economía en esta etapa. Enrique, querido, recibe un gran abrazo en este día especial. Agradezco nuevamente haber sido parte de este lanzamiento de algo tan importante como es un libro, aunque sea en forma virtual y con la debida distancia, y extiendo un afectuoso saludo a todos quienes están participando de este evento. Muchas, muchas gracias. Para mí es un inmenso honor decir algunas palabras a nombre propio y de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. Conocemos a Enrique Marshall. He visto su libro, pasajes muy importantes de lo que él ha hecho por nuestro país. Lo hemos conocido en el Banco Central, en la Superintendencia de Banco, en el Ministerio de Economía,
y nunca ha dejado de pensar en las pymes, verdadero motor nacional, generadores de empleo. Mis palabras de reconocimiento, de admiración, de agradecimiento para Enrique Marshall por todo lo que ha hecho y seguramente por lo que hará, porque es un profesional y un chileno que nació para servir a su patria. Bueno, estamos... ¿Se escucha? Sí. Estamos llegando al final de este lanzamiento. La idea fue siempre que no tomara más allá de 1 hora, pero antes de finalizar quisiera extender algunos agradecimientos. En primer lugar, me gustaría mencionar a 2 instituciones que se agregan a la lista, a la larga lista de las que ya fueron mencionadas, que han apoyado esta actividad. Se trata del Instituto Subercasó, por el cual siento también un gran afecto. He estado vinculado largos años con el instituto. Y a Familias Empresarias de Chile, que también nos han apoyado para efectos de esta actividad. Bueno, nobleza obliga, dicen por ahí. Por ello debo, antes de terminar, expresar mis agradecimientos a quienes me apoyaron en este proyecto. Sin ellos, esto no habría sido posible concluir. En primer lugar, al rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elortegui Raffo. Muchas gracias, rector. A Gianfranco Arata, con quien compartimos responsabilidades en el Magíster en Banca y Mercado Financiero de esa universidad. La verdad sea dicha que él fue el que gestó la idea y él fue el que me impulsó, porque yo al principio me resistí y me impulsó sin descanso para que ejecutara este proyecto. Muchas gracias, Gianfranco. A Ediciones Universitarias de Valparaíso por todo el apoyo brindado. Editar e imprimir un libro en este contexto no es una tarea tan simple, así que muchas gracias, Ediciones Universitarias. A mis alumnos del Magíster, que han sabido alimentar mi espíritu con su entusiasmo por aprender de viejos maestros. A mi hija Verónica, que me brindó asistencia en varios aspectos. Ella sacó las fotos que sirvieron finalmente para el diseño de la portada. Gracias, Vero. Agradezco también a los 3 muy buenos amigos que entregaron recién sus saludos y testimonios. Por favor, no crean todo lo que dijeron sobre mí. Los amigos suelen exagerar. Jessica López, una gran mujer y profesional de la banca. Trabajamos juntos en Banco Estado, impulsando la inclusión financiera. Gracias, Jessica. José Manuel Mena es un amigo de muchos años. Hoy está a la cabeza de los bancos y lo hace magníficamente. Tuvo la amabilidad de prologar el libro, de lo cual estoy particularmente agradecido. Gracias, José Manuel. Rafael Cuncille, un amigo que me ha acompañado por décadas. Hicimos juntos muchas cosas en favor de las pymes. Sería largo enumerarlas. Algo se menciona en el libro. Recorrimos el país predicando el evangelio de los pequeños emprendedores, cuando los evangelizadores éramos muy pocos. Gracias, Rafael, por todo lo que aprendí de ti. Bueno, con eso concluyo estos agradecimientos y creo que podemos cerrar esta actividad habiendo sido muy rigurosos en el tiempo. Llevamos 1 hora y creo que ya estamos todos un poco cansados. Finalmente, gracias, Lucía, de nuevo. Muchas gracias a ti, Enrique. Un gran honor haber participado de este magnífico evento. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.